Bueno, eh, bienvenidos todos a esta edición especial del programa. Nosotros dijimos que no íbamos a estar esta semana, pero los acontecimientos de las últimas horas nos lo impiden y la verdad, cómo no negarnos. Estamos con Juan José Gómez Centurión, referente nacional del partido NOS, es candidato a presidente, por supuesto, combatiente de Malvinas, un héroe la verdad para nosotros. Eh, Fue vicepresidente del Banco Nación y director de la, no recuerdo bien el nombre de la jefatura de gobierno de la ciudad, de exactamente el cargo. Eh, Agencia a Gubernamental de Control. la agencia gubernamental de control, así es. Bueno, un placer tenerlo con nosotros. Si le parece, antes un agradecimiento, perdón, la verdad que hay que destacar la predisposición de venir al programa porque no es un programa tan masivo, sí es un programa masivo dentro de lo que es el mundo de sus votantes y de la gente con cercanía, pero la verdad muchas gracias por haber venido. Tommy, te dejo a vos para que empieces con los ejes temáticos. Bien, insisto, es un gusto estar frente a ustedes, la verdad que orgulloso y agradecemos, de vuelta agradezco por mi parte la predisposición y- y todo lo que representa, que nos hace muy bien a nosotros los jóvenes tener una alternativa y lo que usted está haciendo. Así que, Muchas gracias, Tomás, y felicitaciones por este primer reportaje. Espero poder ayudarte y te felicito porque es muy lindo que te inicies en esta actividad tan noble que es la comunicación y a través de cualquier método y cualquier forma, ¿no? Comunicar hoy es una de las grandes alternativas del mundo moderno, pero hay que tener vocación y hay que tener el valor y el coraje de hacerlo. Así que felicitaciones. bien, se agradece y es muy importante. Muchas gracias. Bien, para empezar, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el orden geopolítico. Eh, Comprendiendo el mundo actual, en un contexto geopolítico como el de hoy, bien movido, con múltiples polos, ¿cuál sería su posición sobre lo que Argentina debería ser? ¿Qué agentes en el mundo podrían ser posibles aliados o posibles enemigos ante los intereses de la nación? Y cómo, o si usted plantea dentro de su política internacional, salir de la dualidad, cómo salir de esa dualidad China-Estados Unidos y poder quizá abrirse a otros frentes en el mundo, este mundo multipolar que vivimos hoy. Bueno, muy buena pregunta, Tomás. El mundo hoy presenta una circunstancia inédita, que en general la clase política argentina viene formateada y ha sido formada y no puede salir del tablero del modelo global, digamos, ¿no? Y hoy el mundo presenta distintos tableros que los dirigentes debemos entender muy bien para poder posicionar a Argentina, porque es un tablero muy riesgoso, pero es un tablero que da múltiples oportunidades a un país como la Argentina. Yo creo que hoy en el mundo, los que venimos acostumbrados al modelo primero de la confrontación bipolar, que después a la caída de la Unión Soviética trajo el pretendido modelo global, estábamos acostumbrados a este mundo monocorde, a este mundo de los patrones, donde los países creían que no tenían oportunidad de jugar en un tablero que hoy es mucho más complejo. Creo que hoy el mundo, para ser sintético, juega tres tableros en simultánea. Quien presida la Argentina tiene que tener muy claro los tres tableros para saber cómo jugar y no quedar pegado en el lugar equivocado en ninguno de los tres tableros. Primer tablero grande, general, voy a hablar de grandes generalidades, es un tablero donde se juega mundialismo, globalismo versus Estado-Nación. La cultura global, que es una cultura que ve al mundo y ve a las sociedades como un mercado, es una propulsora de una cultura de naturaleza global, uniforme, con un discurso uniforme, que es una forma de alinear un modelo de mercado. Y donde los países en vías de desarrollo, para esos países globales, somos países que tenemos todavía una cultura propia, identitaria muy fuerte, que hay que empezar a diluir. ¿Por qué? Porque somos países que productivamente en el modelo global generamos nada más que materias primas, consumimos recursos no renovables y consumimos materias primas. Entonces, este modelo global lima
y corroe sistemáticamente al modelo de Estado-Nación, porque el modelo de Estado-Nación es la última defensa del ciudadano, que las decisiones que se toman adentro de su territorio están dadas por gobernantes a los cuales vota y puede controlar, y no por un burócrata de un organismo multinacional que está en algún lugar de la Tierra. Entonces, este primer modelo de confrontación, frente a este modelo global, empiezan a aparecer países de la Tierra en donde vuelven a generar un modelo identitario y vuelven a decir el Estado-Nación con su modelo soberano tiene sentido y es la última defensa del ciudadano. Pareció Estados Unidos, China juega también en algunos momentos, en algún lugar, en este tablero antiglobal, en algún momento tratando de liderar ese modelo global, pero también en algún momento confrontando Estados Unidos, se pareció Brasil, países europeos y demás. En general, Europa, frente a este tablero, para la Argentina, que es absoluta, y que lo vivimos en una confrontación diaria de modelo cultural y valórico, el modelo global, Europa es un país que forma parte de un frente de mucha agresividad contra la forma y la figura de la identidad cultural y de la identidad política de Argentina. Ese es un tablero. En simultáneo, al lado, como si fuera partida paralela, se juega otro tablero, que son los estados-naciones confrontando por la preponderancia, fundamentalmente China y los Estados Unidos, ¿no? En este tablero, Argentina debe jugar en forma muy inteligente, los dos tableros, pero especialmente este tablero. Lo peor que podría pasar es un modelo similar al de Yalta, con un acuerdo entre los dos grandes que dividan al mundo, y Argentina entre adentro de la esfera de uno de los dos contendientes. El tercer tablero que se juega es un tablero más complejo y que tiene una naturaleza muy económica, que tiene que ver con el modelo abastecimiento de materia prima metrópoli productiva, que es el modelo que viene conformando la economía argentina en relación a China en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, en este modelo, Argentina va a seguir incrementando, encima con la presión productiva que genera el Estado, el 70% de una tonelada de soja va para el Estado, a un modelo primero de agricultura primaria, exportación de materia prima, en un modelo de explotación absolutamente intensiva y química del suelo que en algún momento va a tener un límite. Con lo cual Argentina debe empezar a encontrar fundamentalmente en una enorme oportunidad, merced a la debacle del peso argentino, oportunidades de producción a un mercado que, si bien culturalmente es agresivo, en términos de consumo de productos que no provienen del modelo extensivo del agroquímico, tienen enormes oportunidades, como es el mercado europeo. En el mercado europeo, un pollo caminando, como le llaman los franceses, por ejemplo, que no es un pollo de granja, tiene un sobrecosto en góndola de un 70% en euros con respecto a un pollo. Entonces, Argentina tiene ahí, si bien los países europeos en el primer tablero jugaban en forma muy agresiva contra la Argentina, pueden ser enormes aliados en el tercer tablero. Entonces, estos tres tableros deben conformar una política exterior donde Argentina juegue esos tres tableros, aprovechando sistemáticamente oportunidades y ventajas para su propio desarrollo, para su propio modelo soberanista e identitario, que permita que los argentinos tomen las decisiones adentro del territorio nacional en función de su propia conveniencia y no en función de organismos o países o organismos de carácter internacional. Esto es una brevísima síntesis del modelo de política exterior que nosotros estamos analizando. Bueno, bien, muy claro, muy sí, claro. Contundente. Tommy, ¿querés seguir más o menos con este eje y después vamos corriéndonos a otro? Así tiene un hilo interesante la conversación. Ok. Ahí me quedó muy claro y me gustó mucho la conexión entre el panorama internacional con la división internacional de lo que se llamó División Internacional del Trabajo, donde influye ahí el tema del aparato productivo, el factor económico. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi pregunta sobre eso es, y teniendo en cuenta la importancia de los recursos estratégicos de un país, ¿qué propuesta tienen para conservar y desarrollar nuestros propios y soberanos recursos naturales? Y específicamente, más allá del general, los recursos naturales general que tiene nuestra patria, específicamente, por ejemplo, recursos tan estratégicos como puede ser vaca muerta o el litio que es
un recurso que a largo plazo nos puede insertar en el mercado de las tecnologías a largo plazo. Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, es muy interesante, Tomás. El tema es que Argentina ha perdido la capacidad de inversión en proyectos estratégicos, merced a la destrucción del Estado como un agente estratégico. El Estado hoy es una bolsa de pago, cobra impuestos y paga planes, es el rol al cual los gobiernos han reducido el Estado Nacional, que en algún momento dado, desde su fundación durante 150 años, el Estado argentino se caracterizó por tener un modelo estratégico. El Estado es el agente que garantiza el proyecto de nación de una nación, ¿no? Entonces, el Estado es el modelo que invierte, planifica para la próxima generación, y el gobierno la que administra, los gobiernos sucesivos, la administración transitoria del Estado, la que administra la problemática de la generación en curso, digamos. Este es como modelo conceptual básico. La Argentina ha perdido la capacidad de inversión estatal, un Estado endeudado y defolteado, en bonos, con organismos internacionales, en todos los ámbitos, por un lado. Y por otro lado, se ha perdido capital nacional, las empresas, la capacidad de inversión del sector privado en Argentina, primero que ha huido hacia el exterior en forma blanca o en forma negra, ¿no? Ese es un tema. Y lo otro es que Argentina no tiene nada más que dos grandes compañías multinacionales o multilatinas o globales, y cuando en una época llegó a tener 10, 15. La bolsa de la Argentina en números concretos, en números netos, tiene menor cantidad de transacciones que en la década del 60, del año 64, 65, 66. Esto es pérdida de capital. La Argentina se ha descapitalizado. Con lo cual, el desafío es, primero, producir a la Argentina. En esta división internacional del trabajo que vos hablabas, llevamos 30 años de impulsión a la fuerza de política globalista que la insertó Argentina en una división internacional del trabajo que la destruyó. Entonces, Argentina debe volver a producir. Primero, porque la producción es una generación de renta, de capital y de ahorro, y después porque es una generación de trabajo para los argentinos. Entonces, la Argentina primero debe volver a producir. En el juego de los tableros, con vaca muerta, Argentina tiene un enorme potencial futuro que está sujeto a tecnología americana. El fracking, la tecnología internacional, la dominancia de la capacidad de extracción de fracking a nivel internacional, porque además el costo del fracking es enorme, está dado por la tecnología americana y el subsidio del Estado. Porque en el momento que baja el barril de petróleo, la obtención de la cantidad de fracking no es rentable y tiene que ir a un precio sostén el Estado para manejar. Últimamente, China ha hecho una enorme cantidad de inversiones en la Argentina, en la provincia de Jujuy, en materia de litio, que son empresas estatales chinas. Y el problema es que la empresa estatal china, vos le decís, bueno, yo te doy la concesión, empezás a explotar y te dicen, no, ahora no, dentro de 20 años, pues yo ahora no necesito, pero deben estar dentro de 20 años. Entonces, Argentina necesita generar un capital de inversión que le permita producir proyectos en términos estratégicos, sector público, sector privado, a través de consorcios, a través de múltiples formas que el mundo ha demostrado que son exitosas para poder generar valor y para poder generar una renta que permita capitalizar y volver a invertir. Para hacerte una cuenta, Tomás, la quinta, sexta red de trenes del mundo la tenía Argentina y lo hizo en una generación y media, 2 generaciones. Nosotros, para volver a poner en funcionamiento el Belgrano Cargas, que es una línea de ferrocarril, a la misma velocidad que funcionaba a la época de nuestros abuelos, necesitábamos una generación para un ferrocarril. Ese es el capital de inversión que ha perdido Argentina a través de sucesivos gobiernos desastrosos en los últimos 50 años, donde rifaron. Hay mucha argumentación política detrás de lo que se ha hecho que es bastante berreta, ¿no? Cuando se dicen, bueno, lo que se hizo fue desactivar un Estado que era inviable, lo que se hizo fue liquidar una inversión que tenía 4 generaciones en Argentina.
Entonces, pararon los ferrocarriles, levantaron vía, destruyeron los astilleros, los volvieron absolutamente ineficaces e ineficientes, astilleros que habían armado la flota mercante argentina, con la cual Argentina comerció con el mundo durante 2 guerras mundiales proveyendo carne y trigo, destruyeron la flota fluvial, regalaron y rifaron los puertos, toda la inversión de naturaleza estratégica de 4 generaciones la destruyeron. Entonces Argentina debe volver a capitalizarse para poder emprender proyectos de naturaleza estratégica. El puerto de agua profunda, digamos, en un país exportador, es fundamental. Sí, 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 es así, es más claro imposible. La verdad que sí, Argentina ha perdido todo proyecto y toda matriz para lograr y consolidar modelos productivos, eso es muy cierto. Así que, no, y para finalizar ya con las preguntas económicas y preguntas en general, por el tema igual va muy de la mano con eso, el tema de la industria. Argentina había podido desarrollar cierta matriz industrial que la había destacado en el mundo, y la hemos venido perdiendo, así como el ferrocarril y el resto de capitalización nacional. Desde NOS y personalmente usted, ¿qué proponen para potenciar, desarrollar y promover el nuevo desarrollo industrial argentino, que yo creo que es la base para el desarrollo de la nación a largo plazo? Ante la ausencia de capital, ante la ausencia de crédito, ante la ausencia de inversión en la Argentina, ¿por qué? Porque es un país poco confiable, es un país que no tiene ni continuidad política, no hay políticas de Estado, lo único que hay son políticas de gobierno, desde la política exterior hasta la política económica son políticas de gobierno, no políticas de Estado. O sea, cada gobierno las cambia y puede ser que el mismo gobierno votado 2 veces durante 4 años cambie 4 o 5 veces cada una de estas políticas. No hay seguridad jurídica. En la Argentina, con el modelo que se ha instalado, no solamente a través de la justicia, sino a través de la Cámara de Diputados, con un acuerdo de cualquier mayoría se puede transformar absolutamente un modelo de inversión como era un modelo que era corregible con el modelo de las AFJP, pero que generaba un mercado de capitales a los cuales las empresas podían recurrir para proyectos de naturaleza estratégica, hicieron desaparecer y se la robaron directamente. Entonces, frente a ese modelo, yo creo que hay que empezar porque la recuperación productiva de la Argentina, muchas veces hablamos de la economía como si fuese un factor abstracto, ¿no? O como si fuese un tema del Estado y de 4 o 5 empresarios. El fenómeno de la economía es un fenómeno social, es un fenómeno de absoluta naturaleza social. ¿Por qué? Porque son las transacciones diarias de cada uno de nosotros las que define un modelo económico, define la confianza sobre un modelo económico o define la desconfianza sobre un modelo económico. Desde el principio de año hasta ahora, el único impuesto que ha aumentado en la Argentina, pese a las restricciones que existen en la Argentina para comprar dólares, es el impuesto país. Se cuadruplicó entre enero y junio. Quiere decir que los argentinos, frente a este gobierno, que teóricamente era distinto del gobierno anterior, con sus $200 mensuales, el aguinaldo se lo compró, lo que le sobraba del aguinaldo lo compró en dólares. Es un modelo de desconfianza absoluta. Entonces, Argentina, para generar un modelo de confianza que empiece a generar un aliento productivo, debe hacer 2 cosas que son fundamentales. Primero, el control del gasto fiscal y disciplina fiscal en un gobierno que primero planifique la recaudación y después planifique los gastos. Argentina es el único país del mundo donde los políticos dicen, ¿qué vamos a gastar? Vamos a gastar en todo esto. ¿Y cómo lo financiamos? El Poder Ejecutivo dibuja el presupuesto para mandarlo al Congreso y el Congreso en forma cómplice se lo aprueba. ¿Por qué lo dibuja? Porque lo dibuja en función de la cotización del dólar y en función de premisas que son absolutamente incumplibles. El Congreso se lo aprueba y al año siguiente, obviamente, ejecuta un presupuesto que no tiene nada que ver con lo que se aprobó. Entonces, primero, disciplina fiscal. Esto es un gesto de confianza hacia la población argentina y hacia el sector productivo. Y segundo, una reforma fiscal que realmente promueva 2 cosas, la producción en las pymes y la producción industrial, y después promueve el empleo. Argentina tiene 12, el sistema político, no la Argentina, perdón, no la Argentina histórica, el sistema político tiene 12 millones de rehenes a través de los planes y de subsidios que son rehenes del sistema político.
Y para que los argentinos entendamos bien este tema, un secuestrador nunca obra en beneficio del rehén. El rehén es un escudo, el rehén es una pieza de cambio en el modelo, pero esto, pretender entender que el secuestrador lo hace por el bien del rehén es una estupidez que los argentinos hace 30 años que no entendemos. En el año 2003 arrancamos con 2 millones de planes después de la crisis del 2001, estamos llegando casi a los 12 millones de planes y de subsidios. Eso hay que transformarlo en empleo, porque eso es lo que va a dar, obviamente, a través de una reforma impositiva realmente sustancial, con los 168 impuestos con los cuales cuenta la Argentina, y el impuesto al trabajo, el sostén de una ley laboral que fue hecha a propósito y con la finalidad de cuidar el pleno empleo en la Argentina. El pleno empleo en la Argentina ya no existe. Esa ley laboral, junto a la ley sindical, generaron un 38% del trabajo en negro. Y además 12 millones de rehenes a través de planes y subsidios que ya no se puede sostener, porque la población ni el modelo productivo puede pagar más impuestos. 70% de una tonelada de soja se la lleva el Estado, 70% del valor, por un lado. Por otro lado, ya no se puede tomar más deuda para continuar con el pedal. Hemos defaulteado todas las deudas posibles, con bonistas de todo tipo, tamaño y color. 2016, 2017, empapelamos Wall Street con bonos argentinos que se terminaron vendiendo en el año 2018 al 30% del valor frente a los fondos que ahora negociaron un valor de entre el 60 y 65%. Esta es la cuenta de la Argentina, favoreciendo siempre a los modelos especulativos, no solamente de la Argentina, sino de todo lado del mundo. Entonces, frente a ese fenómeno, necesariamente hay que empezar a alentar la producción a través de una clara reforma fiscal y una clara reforma laboral. Nosotros estamos pidiendo medidas administrativas al gobierno. Hay 675.000 pymes en la Argentina hoy, que están pagando adelanto de impuestos de las ganancias, las ganancias que únicamente tuvieron el año pasado, y que no van a tener por la pandemia, por la forma de administrar la cuarentena, y se están fundiendo todos los días. Si hoy el gobierno, sin una ley, necesita una medida administrativa de la FIP, le dicen a los pymes, mire señor, usted por cada 10 empleados, si contrata un plan social que hoy es costo fiscal y lo pasa a salario pleno, con derechos, con aportes, con cuenta bancaria, con inclusión financiera, lo descuenta inmediatamente de su adelanto de impuesto a las ganancias. Una pyme que tiene 10 contrata 1, una pyme que tiene 100 contrata 10. En 675.000 pymes en la Argentina, de acá a noviembre, diciembre, tenés 2 millones de empleos genuinos y tenés 2 millones de planes planos. Esta es la cuenta. Con una medida administrativa sin tocar una ley, digamos. Entonces, lo que no hay es comprensión del fenómeno, la clase política está... yo el otro día comparaba el paradigma del fracaso que revirtió San Martín con el Plan Continental, ¿no? En una clase política decía, hay que hacer la campaña del Alto Perú. Y San Martín dijo, basta, no hay que hacer más la campaña por el Alto Perú. Porque ya tenemos varios fracasos, batallas heroicas, pero fracasos. Entonces lo que hizo fue el Plan Continental. Cruzó los Andes, tomó el puerto de Valparaíso, armó una flota y llegó al Perú. La clase política sigue bajo este mismo modelo que ha generado el fracaso de la Argentina. Cuando un médico se equivoca con la medicina de cualquier enfermedad que vos tenés tomar, tiene dos opciones: o te cambia de remedio, porque se dio cuenta que el remedio no era efectivo, o entra dentro de un síndrome que la medicina llama ensañamiento terapéutico. Te aumenta la dosis del remedio que te hace mal. Esta clase política, los gobiernos se suceden efectuando ensañamiento terapéutico del mismo proyecto, del mismo modelo. Entonces me preguntan a mí, ¿qué opina de Fernández y qué opino de Macri? No es ni Fernández, ni Macri, ni la otra Fernández, que con la soja a $670 la tonelada, lo único que hizo fue generar gasto corriente en la Argentina en lugar de un modelo de inversión y de transformación de la Argentina. Entonces, no es el problema quién es el modelo. Con este modelo, ni Mandrake ni el mago Fafá pueden revertir esta situación. Lo que hay que transformar es este modelo. Clarísimo, Juan José. Muchísimas gracias por responder a las preguntas que de mi parte. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con preguntas más de política nacional en cuanto a su armado. Nuestro compañero Martín va a estar haciendo, que no pudo arreglar el tema de la cámara, pero nos acompaña con la voz.
Sí, sí, Martín, me hubiera encantado prender la cámara, pero bueno, no no pude. pasa nada. Señor Gómez Centurión, me gustaría saber su opinión frente a las medidas que toma el gobierno, que no necesariamente son beneficiosas para el pueblo argentino. ¿Qué reacción o militancia debería tomar el pueblo frente a las medidas tomadas? Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, un Eh, gusto. Mirá Martín, yo creo que expresarse y salir a la calle y hacer ondear la bandera argentina siempre es muy bueno, digamos, ¿no? Pero no alcanza. Si la sociedad no se da cuenta de la enfermedad y solamente se queja por los síntomas, jamás vamos a revertir esta situación. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Esto es de naturaleza constitucional y es una acción de sentido común. Está muy bien que les reclame, está muy bien que los controle, pero la sociedad argentina tiene que empezar a entender que debe, a través del modelo electoral, generar una clase política con tres características. Primero, patriótica. El patriotismo no es una cuestión declamatoria, no se puede dar la vida por lo que no se ama. Y si no se ama la patria, siempre el compromiso más fuerte y la lealtad más fuerte, antes que con la patria, es con un organismo internacional, con un funcionario de un gobierno de naturaleza internacional. Debe elegir una dirigencia patriota, primero. Segundo, debe elegir una dirigencia con cabeza estratégica. Debe elegir personas que se den cuenta que van a gobernar para la próxima generación y no para la próxima elección de tiempo intermedio. Y tercero, honesta e íntegra en sus procederes. Si a través del modelo electoral la gente, la sociedad, digamos, no ingresamos en este modelo, es muy difícil transformar la Argentina. Mientras tanto, podemos gritarle a gobiernos que son absolutamente sordos y que no vienen escuchando hace 40 años, podemos seguir gritando en la calle hasta que nos cansemos. Pero la Argentina no se va a transformar. Entonces, y lo otro que yo le digo a la sociedad es, cada vez que tengo una charla con jóvenes fundamentalmente, les digo, muchachos, ocúpense de la política. Porque si no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de su casa, se van a ocupar de su cuenta bancaria, se van a ocupar de sus hijos, se van a ocupar de sus nietos, se van a ocupar de todo. Entonces, también la sociedad, esto lo digo porque hay que empezar a despertar vocación política en mucha gente que cree que el problema se soluciona una vez cada 2 años yendo a votar. Si la ciudadanía plena no se da cuenta que tiene que transformar la clase política, como hicieron los padres de la patria, eran abogados, eran comerciantes, y se hicieron generales, se hicieron estadistas, porque se dan cuenta que si no, la cuestión no salía. Manuel Belgrano era un abogado, no como Cristina, era un abogado exitoso, muy talentoso en su métier, y un día dijo, y dirigió 2 campañas, una campaña del Paraguay y una campaña del Perú. Si los argentinos no nos damos cuenta que tenemos que ser parte de la clase política que gobierna este país para salir del fracaso, es muy difícil que esto se transforme y nuestros nietos se van a ir de la Argentina como nuestros abuelos o bisabuelos alguna vez se fueron de una Europa que venía de fracaso en fracaso, castigando a las sociedades y castigando a los ciudadanos. Juan José, Eh, no, sí, Martín, ¿querías decir no, no, algo sí más? que sí, me pareció excelente la respuesta y no, si quería agregar otra pregunta. Si conociendo a la Argentina a nivel institucional, bueno, ya sea incluso los tres poderes de la nación, que usted, si estuviera en el poder, ¿qué es lo que realizaría para tratar de arreglar los problemas que tiene la Argentina a nivel institucional? A nivel institucional, entiendo que me lo estás preguntando, O Martín. sea, ¿qué haría usted con los problemas que tiene hoy en día los tres poderes de Argentina para intentar solucionarlos y dar una ruta clara, bueno, solucionar el país en general? Algo así como de calidad institucional, en el sentido de que Claro, son corruptos, o sea, cómo repararlos, sí, cómo sanarlos. claro, claro. Yo le digo que la Argentina necesita enormes dosis de institucionalidad. Las opciones de la Argentina no son 5, es una, o república o mafia. No hay otra forma de gestión del poder
en un país destruido y empobrecido como la Argentina, que no se presenten estas soluciones. O Argentina va hacia un modelo institucional donde funcione la República con independencia de poderes, y vuelvo a decir, con una clase dirigente sensata y que en algún momento dado piense en la próxima generación y piense en la patria, o vamos a seguir gobernados por mafias de distintos tipos de naturaleza, imbricadas, organizando quién es el que se presenta con la cara de presidente y organizando el modelo de polarización ficticia que nos presentan en las elecciones. Nosotros creemos absolutamente en la institucionalidad. Por eso es que mi respuesta es, la solución de la Argentina lo que requiere es un partido político. Una de las primeras cosas que rompió la clase política argentina fueron los partidos políticos. Los partidos políticos son los grandes actores del sistema político en la República y son actores de naturaleza constitucional, digamos. ¿Por qué? Porque en este modelo de los frentes, que parecen absolutamente distintos, que parecen rivales antagónicos en un ring de box, esto es titanes en el ring, digamos. Nunca sabés quién es la momia, la máscara del caballero rojo se la puede poner cualquiera, entonces pasan de un lado para el otro, Pichetto pasa de un lado para el otro, Bullrich pasa para el otro, y siempre es el mismo modelo, digamos, ¿no? Y cuando vos votás, ahora vamos a ver el año que viene, ¿qué es lo que va a hacer el kirchnerismo? Va a volver a reflotar a Cambiemos para volver a intentar polarizar la elección, que yo creo que va a ser sin éxito, ¿no? Y entonces te arman el frente de los del mediodía contra el frente de los de la media tarde. Y cuando vos lees la lista de diputados de los frentes y de senadores, el frente desaparece la noche de la elección, se transforma en calabaza. El frente, jurídicamente, la noche de la elección se termina. Y al otro día vamos a encontrar tipos y dice, ¿tipo quién lo puso? ¿Y a quién responde? ¿Y a quién le va a dar explicaciones de las medidas que toma, de las leyes que vota, de las leyes a las cuales se opone? A nadie. Entonces nosotros creemos que la política requiere, en principio, lo primero que requiere institucionalidad es la política. Por eso estamos con una estrategia que es la más ardua de todo, es armar un partido político a nivel nacional. Ya estamos en 19 provincias, queremos el año que viene llegar por lo menos con 21 provincias a nivel nacional, y eso, ¿por qué es institucional un partido? Porque genera un compromiso con el votante y con la población. No genera 7 discursos, genera una propuesta de valores concretos, un marco de acción concreto para la política y un plan programático concreto de cuáles son las cosas que vos vas a hacer cuando sos gobierno o cuando estás sentado en la Cámara de Diputados. Entonces no hay una cosa diluida de un frente que no tiene ningún tipo de propuesta, que no sea una cosa genérica y más de lo mismo. Es un partido que se compromete con sus legisladores a seguir este plan programático de trabajo, con esto. Y la gente lo puede reclamar y lo puede controlar, además. Puede decir, este partido sirve, este partido no sirve. Entonces, yo creo que hay que tomar una serie de medidas en orden a restaurar un modelo republicano. Vamos a ser claros, con 12 millones de rehenes del sistema político no hay república. No hay república porque les han sacado el derecho a vivir en el lugar donde vivían y los erradicaron y los trajeron a vivir en el conurbano apiñados tomando tierra. No tienen derecho a una educación digna, no tienen derecho a agua potable, no tienen derecho a pruebas, no tienen ningún derecho. El único derecho que les dejaron es el derecho a votar. Entonces, con 12 millones de personas secuestradas en la Argentina, rehenes del modelo político, no hay república. República es un acto de ciudadanos libres, con libre albedrío para tomar decisiones en términos sociales, culturales, económicos y políticos y en términos electorales. Entonces, a nosotros nos parece que en la Argentina el camino para restaurar la República es muy largo y es muy arduo, pero empieza por los rehenes. Primero, empieza por el armado de un partido político y después el camino a seguir es el camino de liberar a los rehenes, rescatar a los rehenes del secuestro de la política. Gracias, Juan José. Ya que usted tocó, usted del armado del partido de NOS, nosotros nos encargamos de hablar con militantes del partido y acercarnos y preguntarles qué le gustaría saber de usted, qué le preguntaría. Entonces acá tenemos un par de preguntas que son dudas de ellos, son dudas internas y que bueno, está bueno dar el espacio, ¿no? La primera dice... Claro.
querían saber si, a pesar de la prohibición de trasladarse libremente, existe la posibilidad de que se haga presente en localidades de Buenos Aires que se vayan flexibilizando la cuarentena. Por ejemplo, la localidad de Puan, antes de que llegara Lama, ¿no? Eso ya es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pregunta uno de los chicos de la JNOS. Sí, en septiembre vamos a alargar con varios integrantes de la Junta Promotora de la provincia de Buenos Aires, y con Juan Del Oso también, que está trabajando con nosotros en la provincia de Buenos Aires. Vamos a alargar un recorrido primero, digamos, vamos a alternar una semana con Urbano Sur, después Oeste, después Norte, y semana por medio vamos a ir a empezar a recorrer la provincia desde Carmen de Patagones hasta Colón. Voy a recorrer toda la provincia de Buenos Aires, desde Trenquelauquen hasta el conurbano bonaerense. Conozco mucho la provincia de Buenos Aires, tengo enorme cantidad de amigos en toda la provincia de Buenos Aires y quiero empezar a recorrerla y tener contacto con la gente. Pero tampoco a mí me parece responsable una actitud de un dirigente que en una situación donde el 50% de la población, leía hoy en una encuesta, todavía tiene mucho miedo al tema del coronavirus, porque el gobierno se ha pasado, en lugar de generar confianza y generar metodología para que la gente se autoprotege y se sienta firme en su modelo de autoprotección, lo que ha generado obviamente es terror, un modelo de terrorismo sistémico con el tema del coronavirus. Entonces, me parece también que como dirigentes, más allá que estemos de acuerdo o no cómo se ha manejado la cuarentena, tampoco podemos tener gestos de irresponsabilidad con respecto al resto de las personas, digamos, y forzar a la gente que vaya a una reunión donde se siente incómodo o donde va a estar mirando preventivamente a la persona del lado si estornuda o si tose, hacerle una toma de judo y tirarlo por la ventana, que todas estas cosas obsesivas que ha generado todo este modelo. Así que estamos esperando también un poco que arranque la primavera, donde obviamente el pico va a bajar de contagios, donde el virus va a empezar a perder intensidad, ya ha perdido mortalidad, ahora va a empezar a perder intensidad y vamos a empezar a recorrer la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Ustedes saben que yo soy de caminar, yo no soy de auditorio. Yo recuerdo, perdón que lo interrumpa, pero... Voy a agarrar el auto. No, que recuerdo que en la campaña del año pasado lo veíamos todos los días en un lugar distinto, todos los días, pero de una punta a la otra. Yo de hecho lo visité, cuando vino la visita usted a Burlingame, que es cerca de mi zona, y me acuerdo que digo, ¿qué vino a hacer Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente del municipio más chiquito de la provincia de Buenos Aires? O sea, eso es algo muy a destacar y por eso lo interrumpo, porque digo que es algo bastante valeroso que no todos hacen. No, a mí me gusta caminar y recorrer y estar con la gente, y cuando a mí me vienen con proyectos políticos insólitos y con cosas del Partido Republicano Americano, yo le digo, ¿conocés Fraile Pintado? No, yo no tengo la menor idea. ¿Conocés Indio Muerto? Pues le digo, cuando les digo dónde están, le digo, mira, el día que vos te bajés en Fraile Pintado, que queda la puntita de la punta del zapato en Jujuy, vaya a Fraile Pintado y la gente te entienda, te conozca, entienda qué es lo que estás diciendo, cuando le hables claro a la gente, bueno, ese día podés empezar a pensar en hacer política, digamos, ¿no? Hay que estar con la gente. La Argentina tiene una riqueza en el interior que es fenomenal, y los dirigentes viven discutiendo candidaturas y proyectos de poder en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, como el distrito madre, y nosotros elegimos, ustedes son testigos, digamos, arrancar una estrategia muy federal, donde arrancamos desde el interior a una propuesta de valores que en general son bastante más resistidos en Cava por un modelo cultural, digamos, pero en ciudades del interior, de Misiones, de Santiago del Estero, del Chaco, nosotros le ganamos al presidente Macri en cantidad de votos. Sin lista de diputados, sin publicidad, sin carteles, sin aparato, sin nada. Con lo cual, digamos, claramente la gente en el interior entiende un mensaje de valores con mucha claridad por ahí que otros sectores, ¿no? Bien, ya a lo mejor para ir finalizando, sabemos que tiene otro encuentro después. Hay otra pregunta que hizo otro de los jóvenes de Jóvenes No Buenos Aires. Quería saber qué mensaje le da usted a sus militantes a la hora de salir a afiliar. A la hora, ¿qué dice?
que deberían hacer los seguidores del partido NOS a la hora de ser de afiliar con otro ciudadano, con otro par, que a lo mejor no está metido en política, y cómo haría para convencerlo. O sea, esa es una inquietud que se transmitió bastante por los grupos, por lo menos que yo estoy con gente de NOS, y bueno, interesó la pregunta, así que aquí está. Sí, bueno, yo creo que hay que explicarle al ciudadano esto que hablábamos antes, ¿no? Que en este modelo su hijo ni su nieto tienen lugar en este país, ¿no? Y hay que explicar brevemente el fracaso de la Argentina y cómo se rescata a Argentina de ese fracaso. Hay que explicarle a la gente que es imposible solucionar la economía o solucionar el problema social de la Argentina si primero no restauramos el pacto moral que le dio origen a este país. Los pactos sociales, que son las normas escritas, las constituciones, los acuerdos, están sustentados en pactos morales, que es un sistema de valores que en determinado momento generan un consenso y que digo, bueno, a partir de este modelo de valores organicemos el Estado y organicemos la nación argentina. Y esto fue el origen formal, digamos, del pacto social que le dio origen a la Argentina. Entonces, si no restauramos ese pacto moral entre los argentinos, es imposible que restauremos las cosas concretas, porque el desastre de la Argentina en términos físicos, en términos materiales, tiene un correlato del desastre moral de nuestra clase dirigente, en términos de mentira, en términos de doble discurso, en términos de no trabajar para la finalidad de la patria, sino para cualquier otro factor de poder de carácter internacional o nacional. Entonces, si no restauramos ese pacto moral, que es un pacto originario y que hizo que la Argentina fuera un país que sorprendió al mundo, es imposible que avancemos en recuperar la catástrofe material y humana de la Argentina, digamos. Bien, bueno, Juan José, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias, chicos, por acompañarme como siempre. La verdad que estamos muy agradecidos con usted. A la gente le recordamos, les vamos a dejar en pantalla las redes de NOS, las redes de Juan José, nuestras redes. Así van, siguen, conocen sus propuestas y se están al tanto de nuestras noticias también. De nuevo, muchísimas gracias por venir, chicos. Antes, ¿quieren despedirse, algo? Sí, no, agradecerle nuevamente a Juan José, la verdad que estamos muy agradecidos, y no solo con la concesión de la entrevista, que también es un gran gesto, como dijimos al comienzo, sino también por lo que está haciendo, cómo se está movilizando. Es muy importante tener una alternativa en el país, así que plenamente agradecido personalmente, y creo que compartimos los tres con usted y con todo lo que está haciendo, así que se le agradece. No, yo quería mencionar que me pareció excelente sus opiniones al respecto a las películas, a las preguntas que le hemos realizado a lo largo de la entrevista, y nada, agradecerle por habernos dado esta oportunidad, ¿no? Porque no, no conozco a muchos que lleguen a la capacidad de poder entrevistarlo normalmente. Así que muchas Nos gracias por aceptar. referimos a un candidato presidencial, o sea, no Claro, todos los candidatos presidenciales hacen eso es lo que queremos decir. claro, claro. No, bueno, yo les agradezco a ustedes y yo digo, me parece que en la Argentina hemos cambiado los roles, ¿no? Me parece que los dirigentes a veces tienen perfiles de primadona y nosotros los dirigentes somos los que estamos a disposición de la gente. Fundamentalmente nosotros tenemos que estar a disposición de los jóvenes, porque nosotros somos testigos de este fracaso que no se los podemos heredar. Con lo cual nosotros tenemos que estar a disposición de toda la gente y tenemos que estar a disposición de ustedes. Yo me pongo a disposición de ustedes para cuando quieran volver a hacer el segundo round, con todo gusto, para mí va a ser un placer. Y bueno, de nada, de nuevo, felicitaciones Tomás por este bautismo de fuego, que sea la primera de cientos de miles de entrevistas que hagas a lo largo de tu vida y que realmente encuentres la vocación de la comunicación en esto. Así que muchísimas gracias. Gracias Agradece. nuevamente. Nos vemos en la próxima edición. Bueno, lo despedimos, Juan José. De verdad, gracias por haber venido. Chau, chau.